Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 12ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 22 de mayo del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran unidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Bente; la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Gama; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos en su caso, como inciso A, la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son un total de 22 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del toca 533-2023, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 1 de junio del 2023 del expediente 154-2022, procedimiento especial de divorcio incausado del Juzgado Segundo de Realidad Familiar, turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Buenos días a todos y todas. Gracias, secretaria. Este, es un juicio ordinario, el procedimiento especial de divorcio sin causales. Al agraviado lo condenaron a pagar mensualmente la cantidad de 5,861 pesos, moneda nacional, mensualmente en concepto de pensión alimenticia en favor de sus 3 hijos menores de edad. El apelante, en sus agravios, solicita que se entre al estudio del monto de la pensión alimenticia que le fue fijada, así como se ordene nuevamente un estudio profundo de proporcionalidad sobre sus ingresos y las necesidades de los acreedores alimentistas, con base a las pruebas que objetivamente se tienen porque no ha quedado comprobado su sueldo fijo o periódico. En el proyecto que se pone a su consideración, se observa que el ahora apelante fue prevenido para que acreditara a qué se dedica. Manifestó ser taxista independiente, afiliado al Frente Único de Trabajadores del Volante del Estado de Yucatán, portador de una concesión. Sin embargo, respecto a la elaboración del estudio socioeconómico y de trabajo social, apelante, la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y la de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, comunicaron en 2 ocasiones, a través de sus oficios, que la investigación había sido infructuosa, puesto que no se había localizado la dirección proporcionada. Por esa razón, se previno al deudor alimentario para que en el término de 3 días designara, aclarara o modificara el domicilio que había señalado en autos, pidiéndole que precisara todos los datos que permitieran la plena ubicación de donde habita, y de no hacerlo, le aplicarían una multa. Empero, no se obtuvo una respuesta del promovente, así que no pudo realizarse dicha investigación socioeconómica. Por las citadas causas, la juez cumplió efectivamente con sus responsabilidades y facultades, en virtud de que recabó las pruebas de oficio correspondientes en atención al interés superior de la niñez, siendo imprescindible que se preocupara no solo por la capacidad económica del deudor alimentario, sino que previera las necesidades que tienen los 3 menores de edad. Por tanto, se propone modificar para el único efecto de garantizar los alimentos a favor de los referidos menores de edad, por medio del depósito equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. Y se le previene al deudor para que dentro del término de 30 días, contados a partir de la presente resolución, exhiba dicha suma, haciéndole desconocimiento que puede sustituir la forma de garantizarlo por medio de hipoteca, prenda o fianza. Repito, el sentido es modificar. Gracias. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor.
Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 533-2023. Seguimos con el TOCA 897-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 23 de noviembre del 2023 del expediente 317-2019, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado primero de oralidad familiar turno matutino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. En la sentencia se resolvió lo relativo a la pensión compensatoria en favor de la demandada y se fijó por un periodo de 23 años con base en el vínculo matrimonial que unió a ambas partes, el cual tuvo la misma duración, y como garantía de dicha prestación se ordenó el embargo del 50% de 2 predios que tienen copropiedad el deudor alimentario. Por otro lado, también se resolvió lo referente a la liquidación de los bienes de la sociedad, la que se conformó de 7 predios, los cuales se asignaron en un 50% a las partes. Cabe señalar que esta sentencia fue impugnada por ambas partes. En el proyecto se propone declarar los motivos de inconformidad expresados por el señor como fundados y suficientes para modificar la sentencia impugnada respecto a la duración de la pensión compensatoria fijada a su cargo con base en criterios establecidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ha quedado definido que la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Por lo tanto, aun cuando quedaron acreditadas las premisas necesarias para fijar dicha pensión en favor del inconforme, no resultó acertado que la autoridad jurisdiccional de primera instancia estipulara que la duración de la prestación debería durar el tiempo que duró el matrimonio, partiendo únicamente de tal premisa, ya que tal prerrogativa surge de una realidad económica que coloca al acreedor de la pensión en un estado de necesidad, a la imposibilidad de llegarse de los medios suficientes para su subsistencia, perdiendo de vista que a la acreedora le fue asignada en la propia sentencia el 50% de 7 predios, cuyo valor aproximado asciende a una suma bastante considerable, por lo que es evidente que en un tiempo prudente y considerable aquella tendrá la posibilidad de obtener recursos y proveerse a sí misma lo necesario para su supervivencia. De modo que que es procedente modificar la sentencia a mi juicio, al efecto de reducir el tiempo que deberá perdurar la pensión compensatoria por un término de 10 años. En lo relativo a la forma de garantizar la pensión compensatoria que fue motivo de queja, también son fundados estos agravios, ya que el artículo 41 del Código de Familia establece diversas formas para constituir la garantía correspondiente, y ello conduce a considerar la idoneidad de la garantía, lo cual debe guiarse en cuanto a su facilidad de realización para cubrir de inmediato los alimentos garantizados, sin que constituyan un obstáculo al momento de disolver la copropiedad entre ambas partes. De ahí que se estime procedente modificar la garantía y en su lugar fijar un monto en depósito. Por otro lado, en cuanto a los agravios expresados por la diversa inconforme y acreedora de la pensión compensatoria, resultan infundados los argumentos expresados por ella, en tanto que la autoridad jurisdiccional de primera instancia desglosó todos los elementos probatorios con base en los cuales determinó, en primer lugar, que si bien correspondía asignar una pensión compensatoria, ascendió a la suma de 9,000 pesos, ya que tanto la parte promovente como la acreedora reconocieron que percibe de manera adicional 8,000 pesos como empleada de la empresa propiedad de su excónyuge y por lo que además tiene derecho a recibir atención médica. De manera que no es acertado que dicha autoridad jurisdiccional se basara únicamente en el informe proveniente del Instituto Mexicano del Seguro Social para fijar el monto que señaló. Igualmente resulta infundado lo alegado de que por el hecho de que su contraparte no desagara su prueba testimonial y ella sí lo hiciera,
No implica que en automático deba autorizarse a su favor la cantidad mensal que pretende, porque las declaraciones no constituyeron prueba plena al ser testimonios singulares en cuanto a los recibos de pagos que ofertó para justificar el monto de la pensión que solicitó. Por lo tanto, no encuentro fundamento para que el monto de la pensión alimenticia incremente. Por lo anterior, propongo la modificación de la sentencia sujeta a revisión en lo relativo a los puntos resolutivos segundo y cuarto que se refieren a la duración de la pensión alimenticia compensatoria y a la garantía correspondiente. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 897 de 2023. Continuamos con el TOCA 80-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2023 del expediente 123-2023, juicio ordinario familiar del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado, turno vespertino. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este es un juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión alimenticia. El contenido de la sentencia impugnada es en el cual se declaró la procedencia del juicio ordinario oral familiar de reducción de pensión alimenticia promovido por la parte actora, la improcedencia de la reconvención o contrademanda promovido por la parte demandada, se fijó como nueva pensión alimenticia en favor del demandado la cantidad líquida que resultara el 16% del total de sus ingresos y se dejaron a salvo los derechos del demandado para hacerlos valer en la vía y forma legal que corresponda. En el proyecto se propone confirmar la sentencia apelada, ya que para un servidor resultan infundados los agravios expresados por el recurrente en virtud de que la parte actora acreditó la existencia de una causa superveniente que hace procedente su acción, pues al momento de la celebración del convenio mediante el cual se comprometió a proporcionar al recurrente la cantidad equivalente al 30% de los sueldos que recibía como empleado, no se contemplaban los derechos de 2 acreedores alimentistas cuyos derechos nacieron con posterioridad a la suscripción de dicho convenio y que además gozan presunción de necesitar alimentos, misma que no fue desvirtuada por el recurrente a pesar de haber tenido la carga probatoria de hacerlo. Además, el recurrente tampoco ofreció medios de convicción con los que se acreditara su grado de necesidad alimentaria, pues a pesar de que acreditó ser estudiante de carrera, lo cierto es que no acreditó los gastos y necesidades que adujo tener como estudiante de educación superior. Por último, resulta inoperante el agravio relativo al alcance y valor probatorio de las declaraciones testimoniales ofrecidas por la parte actora, pues además de que se cumplieron con los requisitos legales en su ofrecimiento y desahogo y que su valoración queda libre arbitrio del juzgador, lo cierto es que la procedencia de la acción de reducción de pensión alimenticia no se basó únicamente en dichas declaraciones, sino que derivó de un análisis lógico y sistemático de las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales en su conjunto eran suficientes para acreditar la existencia de un hecho o circunstancia sobreviniente que afectaba las causas bajo las cuales se fijó la pensión objeto de la litis como requisito de procedencia de la acción. Por lo anterior, les repito, les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, magistrada segunda, Perdón, tengo problemas con el micro. A favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 80-2024. Sigue el TOCA 89-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2023 del expediente 934-2016, juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria.
Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en la cual la juzgadora determinó la improcedencia del juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de nulidad. De las constancias procesales que obran en autos, se advirtió que la recurrente no adjuntó a su escrito inicial el documento base de su acción relativo a un contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado por su cónyuge, en donde pretendió sea declarada la nulidad por falta de consentimiento conyugal. Ahora bien, conforme a lo establecido con el Código de Procedimientos Civiles, era obligación de la promovente anexar todos los documentos con los que acredite su acción, lo que no aconteció en este asunto. Por ello, la juzgadora de origen no pudo apreciar si la apelante intervino en dicho acto jurídico. Por otra parte, de la sentencia combatida se observó que no fueron analizadas las prestaciones, incisos B y C, formuladas por la demandante, omisión que fue materia también de agravio. Por lo anterior, y ante la inexistencia del reenvío, se procedió a su estudio declarándose improcedentes las nulidades alegadas respecto a una sentencia definitiva y ejecutoriada en materia mercantil, así como su correspondiente embargo, por cuanto no resulta jurídicamente posible al declarar la nulidad de un procedimiento anterior, el cual ha quedado firme por declaratoria judicial. Máxime que el juicio que nos ocupa no es de naturaleza mercantil, sino civil. En consecuencia, y habiendo resultado por una parte infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente y por otra fundados pero insuficientes para revocar la resolución impugnada, se propone confirmarla. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, A favor. A favor. ¿Nos escuchas, Gisela? magistrado. A favor creo del que no nos proyecto. A favor, gracias. A favor, gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 89-2024. Seguimos con el TOCA 891-2023 de la ponencia quinta, relativo recurso de apelación en contra del auto de fecha 9 de noviembre de 2023 del expediente 597-2023, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil y primer departamento judicial de Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución que menciona la secretaria, la juez determinó que no era procedente admitir la demanda en virtud de que el documento base de la acción no era un contrato de arrendamiento, como aseveró el promovente, sino un convenio transaccional, por lo que a juicio de la autoridad judicial era evidente que su petición no se encontraba ajustada a derecho. En su escrito de agravios, el apelante alega que le causa agravio que la autoridad aplica de manera inexacta y errónea el capítulo 16 del Código Civil del Estado de Yucatán, denominado de las transacciones, toda vez que la acción que fue intentada se trata de la renovación del contrato de arrendamiento verbal que celebró la parte demandada y su representada, manifestando que el documento base de su acción no es el convenio transaccional exhibido, que solo se presentó para justificar el origen del por qué su representada tiene el goce y disfrute del bien inmueble, sino lo son las 12 facturas exhibidas en su escrito inicial de demanda. Además, que toda vez que la acción intentada se trata de la renovación de contrato verbal de arrendamiento, la juez no valoró ni tomó en consideración las facturas que ante ellas le fueron exhibidas, vulnerando los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto propone revocar el auto recurrido, pues los agravios del apelante son esencialmente fundados, ya que el auto recurrido no se encuentra ajustado a derecho. Hay una inadecuada fundamentación y motivación que llevó a inadmitir la demanda.
pues en efecto dicho promovente expresó en su escrito de demanda que el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento verbal que pretende lo acreditará mediante depósitos hechos a la cuenta de la demandada, facturas expedidas a favor de su representada y no con el convenio transaccional que adjuntó como anexo a su demanda. Por lo tanto, como mencioné, se propone revocar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 891-2023. Seguimos con el TOCA 681-2023 de la ponencia de la magistrada primera. No obstante, este asunto ha decidido la ponente retirarlo para un mejor estudio. Y atendiendo la lista, continuaremos con el TOCA número 15-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023 del expediente 317-2016, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado primero de la Unidad Familiar Turno Matutino del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente caso, quien apeló fue la parte promovente. La sentencia resolvió lo relativo a la pensión alimenticia en favor de la demandada, fijada en un porcentaje respecto del sueldo de la parte actora. También se resolvió lo referente a la liquidación de los bienes de la sociedad legal, que estaba conformada por 3 inmuebles y en 3 bienes muebles y los derechos litigiosos de un juicio ejecutivo mercantil, los cuales se asignaron en un 50% para cada una de las partes. En primer término, el inconforme hizo valer únicamente que el juez del conocimiento ordenó la adjudicación del 50% a cada una de las partes del proceso respecto de los vehículos automotores, así como de los derechos litigiosos del juicio ejecutivo mercantil, en el cual es la parte actora, y expresó como sustento de su inconformidad que los referidos vehículos ya no forman parte de su propiedad, pues fueron vendidos, que los actuales propietarios no han realizado el cambio de propietario, y que en lo referente a los derechos del juicio ejecutivo mercantil expresó que aún no ha recibido pago ni liquidación alguna, lo que estima suficiente para modificar la sentencia, y en su lugar se pronuncie otra determinación en la que se excluyan dichos bienes. A mi parecer, los motivos de inconformidad expresados resultan infundados, ya que en autos quedó acreditado que los bienes consistentes en los vehículos automotores están registrados como propiedad del inconforme sin que él pudiera desvirtuar dicha propiedad, los cuales fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Además, la pretensión del inconforme que sean excluidos los vehículos de la división de los bienes que se conformó durante el matrimonio fue planteada ante el juez, quien determinó que no podía acceder a dicha petición debido a que en autos no quedó demostrado, reitero, que los vehículos ya no forman parte de dicha sociedad, pero que podía justificar tal premisa en el periodo de ejecución de la sentencia, por lo que tiene la posibilidad de justificar su petición en dicha etapa. De ahí que resulta infundada la pretensión y los agravios del actor. En cuanto a la similar solicitud de que no se otorgue el 50% de los derechos litigiosos del juicio ejecutivo mercantil a su excónyuge, a mi juicio resulta igualmente infundado, ya que como se sostuvo en primera instancia, los pagarés base de la acción fueron suscritos con una fecha que corresponde a la vigencia del matrimonio y que sostuvieron las partes del procedimiento, el cual perduró por bastantes años, por lo que al haberse dictado sentencia definitiva de primera instancia en dicho procedimiento, que fue confirmada en segunda instancia en términos del artículo 103, es dable confirmar igualmente que los derechos litigiosos del juicio mercantil se asignen en un 50% a cada una de las partes en el momento que puedan ser cobrables. Por lo anterior, a mi juicio, debe de confirmarse la sentencia. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor.
Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Estoy a favor del proyecto. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 897 del 2023. Seguimos con el TOCA 156-2024, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 31 de enero de 2024 del expediente 666-2023, juicio de sucesión intestada del juzgado quinto de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias. En este caso, el apelante es el apoderado legal de la parte actora y el auto impugnado es en el cual el juez de primera instancia declaró no admitido el juicio en virtud de que los interesados no cumplieron dentro del término que les fuera concedido con las prevenciones que le fueron realizadas en auto diverso, ordenándose la devolución de los documentos originales, así como que se archivara el asunto como totalmente concluido. Después de hacer un análisis de los agravios, estimo que el primer agravio resulta infundado, pues de la lectura del proveído se advierte que el juez fundó y motivó su determinación con base en que los interesados no cumplieron en el término que les fue concedido por las prevenciones que les fueran realizadas en auto diverso, por lo que no se cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos para la denuncia de un juicio sucesorio, determinación que fue acertada y que no implica violación alguna del debido proceso, sino que por el contrario implica una debida aplicación de dicho principio. El segundo agravio también lo considero infundado, pues sí se dio la posibilidad a los recurrentes de subsanar la omisión de los requisitos, incluso en 2 ocasiones, mediante prevenciones realizadas en fecha 27 de octubre del 2023 y 5 de enero del 2024, a la que los recurrentes hicieron caso omiso, pues no cumplieron la cabalidad con lo requerido a pesar de haber transcurrido un término excesivo para ello. Y finalmente, el tercer agravio también yo creo que es infundado, pues el precedente obligatorio invocado resulta inaplicable, ya que el procedimiento no se concluyó con motivo de la figura de la caducidad de la instancia, ni porque el juez haya adoptado una conducta pasiva, sino que se insiste, el procedimiento concluyó ante la falta de cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, los cuales no fueron colmados por los interesados a pesar de que era carga de los mismos y que se les dieron varias oportunidades para ajustar sus pretensiones a lo señalado por el cuerpo normativo, situación que hace inconducente admitir el procedimiento. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 156-2024. Sigue el TOCA 765-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 11 de septiembre de 2023, relativo al expediente 298-2023 del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Es el TOCA 765, correcto, ¿verdad? Correcto. Bien. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 11 de septiembre del año 2023 dictado por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, por el cual no se admitió la demanda de juicio ordinario civil en contra de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio perteneciente al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Ahora bien, se consideran esencialmente fundados los agravios de la parte recurrente, puesto que de la descripción de los hechos de la demanda se observa que los vicios atribuidos al acto jurídico sí están relacionados a la actuación de la citada autoridad registral y en consecuencia se propone modificar el auto recurrido a efecto de admitir el juicio ordinario civil en contra del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán por conducto de la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero.
A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba o modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 765-2023. Continuamos con el TOCA 34-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 12 de julio de 2023 del expediente 3846-2009, juicio ordinario civil de divorcio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto, en primera instancia, el juez determinó no acceder a la solicitud planteada por la olla apelante acerca del pago del 50% del total de la deuda por diferencias de pensión alimenticia correspondiente al periodo de 2017 a 2021, pues estimó que durante ese tiempo la apelante se encontraba bajo la guardia y custodia de su madre, quien se encargaba de sus gastos alimenticios. Contra esta determinación, la acreedora alimentaria presentó un recurso de apelación y el proyecto propone modificar el acuerdo recurrido de manera tal que se accede a la solicitud planteada por la apelante acerca del pago del 50% del monto adeudado. En su único agravio, la apelante argumenta que la juez no fundó ni motivó debidamente su decisión por los siguientes motivos: que el criterio interpretativo que sirvió de apoyo para la determinación judicial no es obligatorio de conformidad a lo dispuesto a la ley de amparo, pues se trata de un criterio aislado emitido por un tribunal colegiado que no es del circuito judicial al que pertenece el Estado y en todo caso solo puede tener un carácter orientador si resultara aplicable al caso concreto, pero que además dicho criterio no resulta aplicable toda vez que en él se establece la legitimación del progenitor custodio para promover el incidente de liquidación de pensión alimenticia adeudada cuando existe incumplimiento por parte del deudor alimentista, aun cuando el hijo acreedor sea mayor de edad, ya que en este caso opera la figura de la subrogación en favor del progenitor custodio durante el tiempo que estuvo bajo su guardia y custodia, pues existe la presunción de que éste cubrió la parte de la pensión alimenticia a cargo del deudor. Pero esta situación no es la que ocurre en este asunto, ya que en este asunto no existen adeudos que hayan sido cubiertos por la madre y lo que se reclama es la actualización de las pensiones que fueron pagadas. Que además señala en sus agravios que el juzgador en ningún momento señaló que hubiese operado la figura de la subrogación a favor de su progenitora, ni citó los artículos de la legislación aplicable. Y finalmente que el artículo 8 constitucional no resulta adecuado para sustentar la resolución comatida, ya que únicamente establece el deber de las autoridades de responder a peticiones de particulares, aunado que durante los procesos judiciales las promociones de las partes son diferentes a las que se realizan en el ejercicio del derecho a petición. Como adelantaba, el proyecto propone modificar, considerando esencialmente fundados y suficientes los agravios. En el primer apartado del proyecto se hace un análisis de la fundamentación y motivación del acto impugnado y se señala que el acuerdo se encuentra debidamente motivado, pues la progenitora de la recurrente no manifestó la oposición a la solicitud que hizo la apelante para el cobro del 50% del adeudo de las diferencias de pensión alimenticias, como se señaló en dicho auto, sino que únicamente manifestó que a su hijo menor de edad le debería corresponder un porcentaje mayor de la pensión alimenticia fijada, no de los adeudos de la actualización. Que el auto se encuentra indebidamente fundamentado, pues a pesar de que las diferencias de pensión alimenticia no pagadas que se generaron con el incremento automático de la pensión previsto en la legislación del Estado, sí se traducen en un adeudo de la propia pensión, ello no quiere decir que el criterio interpretativo utilizado por el juez sea adecuado para sustentar el sentido de su decisión, pues el mismo no encuadra en los supuestos fácticos y jurídicos de este asunto, toda vez que la madre de la recurrente nunca rebatió la titularidad del derecho de cobro del adeudo que se generó y estaba bajo, aunado que el juzgador no señaló que hubiese operado la subrogación. Y finalmente que el artículo 8 constitucional, invocado por el juez de primera instancia, no es aplicable en el caso concreto.
En el segundo apartado se hace un análisis de la legitimación de la recurrente para hacer el cobro del 50% del adeudo y se determina que la apelante está legitimada para reclamar la parte proporcional del adeudo pendiente al ser titular del derecho reclamado, pues al tratarse del cobro de un adeudo retroactivo de pensión alimenticia, su fin es cubrir las necesidades que no se subsanaron en el momento debido. Considerando que la pensión alimenticia fue establecida en beneficio del apelante y de su hermano menor de edad, tanto el monto fijado para la pensión como el adeudo pendiente deben ser repartidos entre ambos acreedores alimentarios. Se señala que aunque la madre de la recurrente argumentó que su hijo menor de edad debería recibir un porcentaje mayor de la pensión debido a su discapacidad, es adecuado en este momento asignar al apelante el 50% del adeudo, ya que ni en la sentencia ni en el convenio se especificó que la pensión debiera dividirse en proporciones diferentes entre los beneficiarios y que ante tal determinación no se deja en estado de indefensión al acreedor menor de edad, pues en el propio convenio aprobado se pactó el pago de la pensión alimenticia del menor de edad y adicionalmente el pago de las terapias psicológicas que recibe, además de que tiene a salvo sus derechos para solicitar a partir de ahora el aumento de la pensión por la vía legal correspondiente. En atención a lo anterior, repito, se propone modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 34-2024. Seguimos con el TOCA 730-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de junio de 2023 del expediente 139 de 2019. Juicio ordinario civil del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio se declararon improcedentes las acciones de reivindicatorio y prescripción positiva. En lo toral, porque por cuanto ninguna de las partes pudo acreditar que el predio que se encuentra en posesión de la parte demandada y reconveniente sea el mismo que le pertenece a la parte actora. En sus agravios, la parte actora, ahora apelante, afirma que se demostró la identidad del bien con la confesión de los demandados, quienes afirmaron estar en posesión del bien materia de la litis. En este proyecto que se pone a su consideración, se reconoce que la confesión es una forma válida de acreditar la identidad en la acción reivindicatoria. Sin embargo, se considera que son infundados los motivos de disenso, ya que en el presente caso existen inconsistencias que impiden darle el máximo alcance probatorio a la confesión, por cuanto no existe certeza de en qué calle se encuentra ubicado el predio, aunado a que la copia certificada de la inscripción vigente no indica los cruzamientos del mismo, por lo que no existe certeza de la identidad de los bienes raíces, por lo que se requeriría de una prueba directa y no circunstancial para acreditar tal elemento. En este sentido, se propone confirmar la resolución impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 730 del 2023. Continuamos con el TOCA 56 de 2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2023 del expediente 639 de 2022, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado tercero de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias.
En esta sentencia se resolvió lo relativo a la pensión alimenticia en favor de la hija menor de edad de las partes, fijada en un porcentaje respecto del sueldo del padre no custodio. También se resolvió lo referente a la compensación solicitada por la demandada, la cual resultó improcedente. Y también se definió lo relativo al uso del domicilio conyugal que le fue asignado a la parte actora en virtud de que él es el propietario y por otro lado la demandada tenía una propiedad que aunque fue donada se definió que sí podría habitar en dicho domicilio. Perdón. Es la señora quien comparece a interponer el recurso de apelación y hace plantea diversos agravios en el sentido de que se violaron en su perjuicio y en el de su hija los artículos 78, fracción cuarta, 280, 286 y 393 del Código de Procedimientos Familiares, ya que no obstante que durante el proceso de origen afirmó que su contraparte y padre de su hija obtenía percepciones de diversas fuentes debido a su profesión de médico internista, y que labora en 2 instituciones privadas, además de los ingresos que percibe como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Por lo que, a pesar de no haber ofrecido las pruebas necesarias para demostrar tal hipótesis, alega que la juez no procedió en su admisión y tampoco se allegó de pruebas para recabar de oficio la información que acreditara la capacidad económica del deudor, lo que viola el interés superior de la menor de edad, según manifiesta. También planteó que la improcedencia de la compensación le causa un agravio, ya que no obstante que se demostró que durante la vigencia de su matrimonio recibió apoyo doméstico para labores del hogar y el cuidado de su hija, ello no es razón suficiente para negarle tal prerrogativa. Además que la juez dejó de analizar lo establecido en la fracción segunda del artículo 192 del Código de Familia, alegando que lo debió de haber analizado dicha juez y que hubiera advertido de esa forma que la prestación sí era procedente. En cuanto al uso del domicilio conyugal, alega que le agravia, pues no se tomaron en cuenta las pruebas que ofreció, que fueron estas desechadas y que no se tomó en cuenta la abismal diferencia entre los ingresos que percibe su excónyuge en relación con el sueldo que ella percibe, lo que aduce es un factor importante. A mi juicio, resultan fundados y suficientes los agravios, principalmente el mercado como primero, ya que de la revisión de las constancias que obran integradas al expediente se advierte que en efecto no se admitieron diversas pruebas que ofreció la parte demandada con base en que fueron ofrecidas para sustentar una reconvención en la que se requirió una pensión compensatoria, cuando contrario a ello dicha prestación fue reencausada, además que tal requerimiento fue planteado por la demandada en su contrapropuesta de convenio, por lo que no había razón para hacer nugatorio el derecho probatorio del inconforme, ya que esto contraviene su garantía de audiencia, la cual reconoce el derecho de los gobernados para ejercer su defensa. Máxime que en el caso se encuentra de por medio el derecho alimentario de una menor de edad, lo que por sí solo es suficiente para que cualquier autoridad se asegure y garantice los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en un procedimiento y que se haga y se protejan bajo un escrutinio estricto. En estas condiciones, en estricto respeto al interés superior de la menor de edad involucrada, a mi juicio, lo que resulta procedente es dejar insubsistente la sentencia sujeta a revisión para el efecto de que a partir de la audiencia incidental se ordene llevar a cabo una audiencia extraordinaria o una continuación de una audiencia para el efecto de que la juez se pronuncie respecto de la admisión o no de las pruebas que ofreció la parte demandada, y hecho esto, proceda a acordar lo conducente para el desahogo de las mismas. Por otro lado, y a fin de obtener mayor información acerca de los ingresos reales del deudor alimentario, debe ordenarse recabar información referente a las declaraciones anuales que en su caso haya presentado el padre no custodio, derivado del ejercicio de su profesión, así como lo relativo al informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y para que podamos tener información más amplia de sus posibilidades económicas. Por lo antes señalado, reitero que a mi juicio se debe dejar insubsistente a fin de reponer el procedimiento para que se realicen diversas actividades y hecho esto, diversas acciones, perdón. Y dicho esto, se dicte con
libertad de jurisdicción, una nueva sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se declara dejar insubsistente y le pone procedimiento por unanimidad de votos el proyecto del TOCA 56-2024. Continuamos con el TOCA 122-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 31 de mayo del 2022 del expediente 1909-2010, diligencia de ejecución voluntaria del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Si me permiten, este que está enlistado como el número 13 es el 122 del 2024 y el que está enlistado como el número 18 es el 123-2024, que provienen del mismo expediente de primera instancia. Si me permiten, haré la presentación de ambos al mismo tiempo. En lo que corresponde al 122, el apelante es el tercero ajeno a juicio, que es la empresa empleadora del obligado alimentista. La fecha del auto impugnado es del 31 de mayo del 2022 y después del análisis, estimo infundado lo hecho valer por la empresa apelante en el tenor de que se debió de ordenar que el apercibimiento se le realizara por medio de un actuario, pues invoca que en las ocasiones pasadas había sido un diligenciero quien acudía a entregar a cualquier persona de dichos oficios, puesto que en el caso que nos atañe no se ordenó que así se verificara el apercibimiento en cuestión, ni mucho menos que fuera entregado por medio de un diligenciero, como aquí indebidamente expone el recurrente. Tan es así que resulta ser un hecho notorio que dicho acuerdo fue notificado por medio de cédula que entregó un actuario a un trabajador en la empresa inconforme, lo que es conforme con el numeral 26 del Código de Procedimientos Federales del Estado. Sus demás agravios resultan en parte infundados y en parte inoperantes. Los que estimo infundados es porque no resulta ser verdad lo que aquí pretende hacer valer la empresa recurrente, en el sentido de que ya se ha cubierto la cantidad que en el acuerdo impugnado se le es requerida. Y por otra parte, inoperante, en el tenor de que dicho pago ha sido realizado por el deudor alimentista y que se encuentra pendiente por resolver un incidente de pago, pues debe enfatizarse que la cantidad que en el auto impugnado se le requiere de pago deriva de que esta empresa tenía la obligación legal de descontar mensualmente el concepto de pensión alimenticia a favor de un menor con una determinada cantidad y depositarla en el fondo auxiliar, lo cual no realizó. Por lo anterior, en este primero les propongo confirmar. Y en el segundo es el auto del 6 de abril del 2022, y en sus agravios yo estimo que son inoperantes, ya que de manera genérica aduce que le eroga a agravio que la juzgadora de primera instancia le hubiese hecho de su conocimiento que la obligación de alimentos es una cuestión de orden público, que por su naturaleza el Estado se encuentra interesado que se cumpliera con lo relacionado a su cumplimiento, y que le hubiese recordado que dicha empresa tenía carácter de ser coadyuvante de la autoridad y que ya se había requerido en diversas ocasiones por medio de diversos oficios para que cumpliera, puesto que la empresa apelante no expone razón o motivo que sustente dichas manifestaciones. El siguiente lo estimo fundado pero insuficiente para modificar, el cual hizo valer la empresa, pues como acertadamente invoca, es indebido que se hubiese ordenado su notificación por medio de un oficio que fuera entregado por conducto a un actuario, pues nuestra legislación civil no contempla que la notificación pudiera ser efectuada de aquella manera, y dada la trascendencia requerida en el auto impugnado, debió ordenarse que la notificación fuera verificada de manera personal conforme al numeral 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin embargo, el anterior no le erogó agravio alguno a la empresa recurrente, pues sí fue notificada de manera personal por conducto de dicho fedatario, cumpliéndose con lo dispuesto para tal efecto en los numerales 26, 27 y 28 del Código Procesal en cita, tal y como se acredita con la respectiva constancia y cédula de notificación. Se dice infundado también los agravios restantes, pues no resulta ser verdad lo que aquí pretende hacer valer la empresa recurrente, en el sentido de que ya se ha cubierto la cantidad en que el acuerdo impugnado se les requería, pues de autos no consta que hubiesen cumplido. Y por otra parte, dice que estimo inoperante el agravio que ya mencionamos en el otro, donde dice que el deudor alimentista ya hizo un pago, pero
hay que aclararles que el pago no se le requirió al deudor alimentista, sino a la empresa, quien era la que estaba obligada a hacer el pago, debido a que tenía la obligación de retener el sueldo y depositarlo ante el fondo auxiliar. Por lo anterior, igual propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor de ambos proyectos. magistrado tercero, A favor de ambos. magistrada cuarta, A favor de los proyectos. magistrado quinto, Igual, estoy a favor de los dos. teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma en los proyectos por unanimidad en los proyectos del TOCA 122-2024 y 123 del 2024. Seguimos con el TOCA 819-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo a recurso de apelación en contra del auto de fecha 28 de septiembre de 2023 del expediente, perdón, 657-2022 del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a su consideración, se resuelve respecto del recurso de apelación que interpuso uno de los demandados en contra del auto dictado en fecha 28 de septiembre del año 2023, en el cual la jueza de primera instancia no accedió a tenerle por ofrecidas y por ende no admitirle las pruebas que ofreciera uno de los codemandados, por cuanto dicho apelante no es su representante legal. Se encontró justificado esta determinación de la jueza de primera instancia en virtud de que los motivos de agravio invocados no rebaten lo resuelto. Asimismo, de la revisión del expediente de origen no se advirtió algún poder que faculte al apelante como representante legal de su codemandado. Si bien refiere el apelante que la solicitud la hizo en su calidad de representante común de su codemandado, no obstante, de los autos se observa que dicha personalidad le fue reconocida con posterioridad a que contestaran su demanda y opusieran sus excepciones, siendo que su codemandado lo realizó de manera individual. Por tanto, el apelante solo podía ofrecer las pruebas de este si hubieran opuesto excepciones de manera conjunta, tal y como señala el artículo 9 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Por lo anterior, y por los motivos de agravio, estos se encontraron infundados e inoperantes y por consiguiente se propone confirmar el auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual, estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 819-2023. Continuamos con el TOCA 830-2023 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2023 del expediente 1166-2015, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Tercero de Realidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En su escrito, la apelante señala los siguientes agravios. En primer lugar, se duda de que la juez le negara el derecho a una pensión compensatoria a su favor y a cargo de su ex esposo, argumentando, entre otros puntos, que no valoró las circunstancias que acontecieron durante su matrimonio bajo una perspectiva de género. Asimismo, expresa que se acreditó en autos del expediente de origen su necesidad por haberse dedicado a las labores del hogar, así como la imposibilidad para hacerse de una independencia económica. Como segundo agravio, expresa que la juzgadora no contemplara el pago de una compensación económica a su favor, pasando por alto que dicha figura es una obligación legal impuesta a uno de los excónyuges, cuyo objeto es corregir el desequilibrio económico que el divorcio o la nulidad produce, y que en términos de el artículo 81 del Código de Familia del Estado de Yucatán, los bienes que integran la sociedad conyugal
constituyen un patrimonio en común diverso al patrimonio propio de cada cónyuge, por lo que al liquidarse procede la compensación. Como tercer agravio manifiesta que debieron formar parte de la liquidación la sociedad conyugal, de la sociedad conyugal, el predio en el cual establecieron su domicilio y un vehículo de la Nissan, lo cual fue negado por la juzgadora de origen. En su cuarto agravio se duele que no le permitieron el uso del domicilio conyugal, y en su quinto agravio asevera el apelante que la juez fue omisa en relacionar y valorar los medios probatorios que ofreció en su escrito de contestación de demanda. El proyecto propone confirmar la sentencia dictada por la juez bajo los siguientes argumentos. En primer término, considero que la jueza actuó correctamente al negarle a la hoy recurrente el derecho a una pensión compensatoria, por lo que resulta infundado su primer agravio, ya que de los medios probatorios que se desahogaron durante la secuela procesal del juicio, se obtuvo que el apelante únicamente cohabitó con su esposo durante 3 años y desde ese tiempo pudo realizar diversas actividades económicas que le han permitido valerse por sí misma, por lo que de haberle fijado una petición compensatoria no se cumpliría con la finalidad asistencial, ya que la demandada se encuentra posibilitada para proporcionarse a ella misma los medios necesarios para su subsistencia. Para ello, la juez sí consideró además los elementos de género particulares del caso. De igual forma, resulta infundado su segundo agravio relativo a la negativa de la juzgadora a otorgar una compensación económica a favor de la recurrente, y en el proyecto se reafirma que esta figura de la compensación económica no encuadra en el régimen por el cual se estableció que contrajo nupcias, que es la sociedad conyugal, al tener distinta naturaleza en cuanto a los efectos en el patrimonio de los consortes. En cuanto a su tercer motivo de inconformidad relativo a que debieron formar parte de la liquidación de la sociedad conyugal el predio en donde establecieron su domicilio y un vehículo, lo cual fue negado por la juzgadora, resulta inoperante ya que no combatió los argumentos por los cuales dicha autoridad judicial llegó a esa determinación. En lo relativo a su cuarto agravio, resulta infundado ya que contrario a lo que se duele la recurrente en la resolución de una apelada, no se justificaba que la juzgadora le otorgara el uso del domicilio conyugal al haberse demostrado que en la actualidad ha satisfecho sus necesidades de vivienda. Continuando con el quinto agravio expresado por la recurrente, tenemos que por una parte resulta infundado, ya que sí se valoraron diversos medios probatorios ofrecidos por la recurrente, y por otra parte resulta fundado pero insuficiente, ya que los medios probatorios de los que fue omisa la juzgadora de valorar no tienen el suficiente alcance probatorio para acreditar sus pretensiones. Por lo tanto, repito, el proyecto propone confirmar la sentencia combatida. Procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Por favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 830-2023. Continuamos con el TOCA 747-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de octubre del año 2022 del expediente 100-2021, diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Sexto de la Unidad Familiar y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Son unas diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas por la actora a fin de que se decrete una pensión alimenticia a favor de su hijo menor de edad a cargo del apelante. El apelante en sus agravios se queja de que la autoridad de primera instancia no tomó en cuenta que él detentaba la guardia y custodia del niño debido a que interpuso un juicio de guardia y custodia, alimentos y días y horas de visita en contra de la madre del hijo, el cual se ventila en diverso juzgado. Refiere que oportunamente adjuntó la documentación correspondiente al juicio invocado anteriormente.
Manifiesta que la sentencia dictada le causa agravio, pues no se resolvió judicialmente lo relativo a la guardia y custodia de su hijo que se sigue en otro juzgado. Dice que la sentencia recurrida carece de fundamento legal, siendo arbitrario y contrario a derecho lo resuelto, que si bien es cierto no aportó pruebas para demostrar su dicho, sin embargo, en su escrito de apelación sí lo hizo, pidiendo que sean valoradas en esta segunda instancia. Asimismo, señaló que su contraria tampoco aportó probanzas, así como que la jueza de la causa no recabó las pruebas para sostener su determinación. Los agravios expuestos por el apelante se consideran infundados e inoperantes, pues cabe mencionar que los alimentos provisionales decretados en las diligencias de jurisdicción voluntaria participan de la misma naturaleza que las providencias precautorias reglamentadas por un capítulo especial al que debe ajustarse el ahora apelante. No obstante, tiene abierto el camino para reclamar en el juicio que corresponde. En este sentido, se propone confirmar la resolución apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firme por unanimidad el proyecto del TOCA 747 del 2023. Continuamos con el TOCA 864-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 16 de octubre de 2023 del expediente 343-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este asunto es una sentencia en la cual se declaró improcedente el juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de prescripción positiva en su vertiente de mala fe, pues la juez del conocimiento determinó que la parte actora no había probado el hecho de la causa generadora de la posesión que detentaba ni los demás elementos de la acción, esto es, que se ejerció dicha posesión de manera pacífica, continua y pública. A mi juicio, una parte de sus agravios resultan fundados pero insuficientes. O sea, en general podemos decir que los agravios son parcialmente fundados pero insuficientes. Se hace un análisis en el proyecto que se puso a su disposición, se hace un análisis de lo planteado por la parte actora, de que la parte demandada se allanó plena y totalmente a las pretensiones y hechos formulados por la actora, es decir, reconoció que los hechos y los fundamentos que aquella expresó en su escrito inicial eran ciertos, se ratificó de dicha contestación de la demanda, agregando que reconocía que sobre ella recaía la negligencia en tanto que cuando entró en posesión la parte actora en la fecha que refirió, dicho inmueble efectivamente se encontraba abandonado, por lo que se pudo advertir que la posesión, cuando entra en posesión al predio, sí lo hizo en concepto de propietaria. Hay un análisis además de la confesión ficta, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto medular del proyecto yo creo que resulta insuficiente porque si bien no le asistió la razón a la juez cuando hace referencia al hecho generador de la posesión, este sí queda acreditado en mi opinión. Por otra parte, las pruebas rendidas por la parte actora no justifican los demás elementos de la acción. O sea, no hay esta parte de que haya comprobado que esa posesión fue de forma pacífica, continua y pública. Como que todas sus pruebas, incluida el allanamiento de la demanda, van en el sentido de la causa generadora. Pero no solo eso es lo que había que acreditar, había que acreditar todos los elementos. Por lo tanto, al no haberse acreditado pues, todos los elementos, es imposible decretar la procedencia de la acción de prescripción y propongo confirmar el fallo impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda,
A favor. Magistrado tercero. Magistrado tercero. A favor. Gracias. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto de TOCA 864 de 2023. Continuaríamos con el TOCA 811 de 2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de octubre de 2023 del expediente 749-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado primero de unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En lo que aquí interesas, en este proceso se estableció como régimen de convivencia entre el hijo de las partes y su padre no custodio los días sábado de cada semana, de las 12 a las 18 horas, en el entendido de que la entrega-recepción sería en el domicilio materno. En sus agravios primero y segundo, la inconforme combate que el punto resolutivo primero es incongruente con el considerando quinto, pues a pesar de que en este se aprobó su propuesta de convenio en cuanto al régimen de convivencia entre su excónyuge y el hijo de ambos, aquel punto no se encuentra en armonía con lo que ella planteó. En este sentido, el proyecto propone que lo expuesto por la apelante es esencialmente fundado, por lo que se debe modificar el punto resolutivo primero de la sentencia, para el efecto de que la convivencia entre el padre no custodio y el hijo de ambas partes se lleva a cabo los días sábado de cada 15 días, de las 12 a las 18 horas, en el entendido de que la entrega-recepción del niño se llevará a cabo en el domicilio de los padres de quien aquí recurre. Lo anterior en virtud de que se considera que dicha medida es equitativa para ambos progenitores. Permite fortalecer la relación paterno-filial, así como se advierte que la intención del juzgador de primera instancia fue aprobar la indicada propuesta, pero debido a un error humano involuntario al momento de su redacción se apartó de la literalidad del convenio. Por tanto, la propuesta es modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 811 de 2023. Ahora sí, continuaríamos con el TOCA 905 de 2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo a recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 16 de noviembre de 2023 del expediente 77 de 2017, juicio ordinario civil del juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El procedimiento es un juicio ordinario civil en ejercicio de las acciones reivindicatorias de posesión y propiedad y de nulidad de escrituras. La resolución impugnada es el auto en el que no se accedió a tener a la unidad de herederos de uno de los demandados como su representación legal en el juicio y levantar la suspensión del mismo. Estimo que son infundados los agravios, ya que la actuación de la juzgadora fue acertada, porque el segundo párrafo del artículo 888 del Código de Familia se contrapone a lo estipulado en la primera parte del propio dispositivo, ya que por un lado indica que en el mismo acto en el que se revoque al albacea debe designarse a quien lo sustituirá, y por otro, el supuesto de que mientras no se designa albacea, resultando ilógico que si se realiza una revocación de tal cargo bajo una condicionante, a su vez el mismo prevea el supuesto de la inexistencia de la albacea. Además, la revocación y la muerte son dos supuestos diversos de terminación del cargo de albacea. Tampoco se considera aplicable dicho artículo, debido a que aunque sea la unidad de herederos del autor de la sucesión quien tuviera la representación en el juicio, solo sería válida para actos de dominio al tenor del propio dispositivo, y en el caso de estudio se requiere la representación dentro de un procedimiento judicial, lo que no es un acto de dominio. Por último, respecto a la indebida motivación y fundamentación, se tiene que la autoridad de primera instancia fundó correctamente su decisión,
ya que expresó los preceptos legales aplicables al caso, dando respuesta a la petición de la solicitante y estableciendo los motivos de tal decisión en observancia al mandato constitucional que exige la expresión de tales razones, ocasionando que no se infrinja o viole las garantías que instituyen los artículos 14 y 16 constitucionales, ni tampoco lo dispuesto por los numerales 343 y 344 del Código Procesal de la materia. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 905-2023. Continuamos con el TOCA 27-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2023 del expediente 588-2019, juicio ordinario familiar de guardia y custodia del juzgado segundo de Unidad Familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. La titular del juzgado de origen resolvió la procedencia del juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por la madre del niño involucrado en contra del padre de este. En el proyecto resulta infundada la base del único agravio del recurrente porque, contrario a lo expuesto, sí quedó acreditada la violencia que el demandado ejerció, utilizando a su hijo menor de edad para imprimir un sufrimiento a su expareja, porque a sabiendas de que la guardia y custodia la tenía esta, pues así lo habían pactado, decidió de forma unilateral retirarla. Sin embargo, no demostró que su proceder tuviera como fin proteger la integridad de su hijo por encontrarse abandonado o descuidado, en peligro o correr algún riesgo durante el tiempo que la parte actora estuvo de viaje, sino fue a su molestia de haber sido engañado por esta sobre el destino del viaje. En este sentido, se propone modificar la resolución apelada para efecto de que el menor de edad sea entregado inmediatamente a su madre y reciba el proceso terapéutico necesario que lo ayude a comprender el cambio ordenado en el presente fallo. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Por favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 27-2024. Seguimos con el TOCA 52-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de sentencia de fecha 1 de diciembre de 2023 del expediente 336-2019, juicio ordinario civil del juzgado primero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso es un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción pro forma. El apelante es el actor del juicio de primera instancia. La resolución impugnada es la que se declaró que no había procedido el juicio ordinario civil promovido por el aquí apelante, toda vez que no habían acreditado su acción. Y en sus agravios, considero que el segundo, tercero, cuarto y quinto, en los cuales en síntesis se expone que para la procedencia de su acción bastaba la voluntad de vender, contenida en el contrato base de la acción, y que por lo tanto no tenía la obligación de acreditar que había cubierto el total del pago, lo cual estimo resulta infundado, puesto que para poder exigir la escrituración del contrato base de la acción, debió de acreditar lo que afirmó en su escrito de demanda, respecto de que había cubierto el total del monto que se pactó como precio del inmueble. Asimismo, considero infundado lo que en esta alzada expone el recurrente, pues no resulta ser verdad que él no tenía la posibilidad de acreditar que se hubiesen realizado los pagos del crédito hipotecario ante el Infonavit, pues en la referida cláusula tercera del contrato basal, el aquí recurrente se obligó a que los pagos ante el mismo Infonavit para cubrir el saldo de la venta podrían ser realizados por él mismo,
por lo que en el supuesto de así haberlo hecho, se encontraba en posibilidad de exhibir los respectivos recibos para demostrarlo y así justificar el cumplimiento de su obligación, o en su defecto, en caso de que los pagos ante dicho instituto se hubieran realizado por conducto del vendedor, que es una posibilidad que igualmente fue pactada, o que se hubiesen realizado por el medio del descuento al salario del último citado, el ahora apelante, al haber incoado su demanda, estuvo en aptitud de así haberlo manifestado y bajo protesta de decir verdad, exponer que no tenía a disposición los comprobantes de pago y haber solicitado por conducto de la juez la respectiva información al aludido instituto, conforme al numeral 15 en su fracción tercera. Finalmente, considero inoperantes los agravios, el agravio hecho valer como primero, en virtud de que resulta indudable que en el presente caso no son tendientes a desvirtuar la sentencia impugnada que pudiera conllevar a la declaración de su ilegalidad. Considero lo anterior, pues de la lectura integral de los mismos se advierte que el apelante por una parte se limita a exponer en qué consiste la acción pro forma, así como que realiza una narración de las opiniones de los diversos autores respecto a dicha acción, lo que evidentemente no es tendiente a controvertir la sentencia aquí recurrida. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 52-2024. Virtud de ello, se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. En atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 22 de mayo y en atención al acuerdo a las 13 horas. No, hoy es 22 de mayo. 29. 29 Hoy es de mayo, 22. perdón. Ando perdida en las fechas, una disculpa. Perfecto. Entonces queda 29 de mayo a las 13 horas. A las 13 horas. Perfecto. Y siguiendo como punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Bueno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez cumplido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida la 12ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.